Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ecuador Libre por esta invitación. Muchas gracias a Guillermo Lasso, un viejo y admirado y querido amigo que es uno de los símbolos de la lucha por la libertad en América Latina. Muchas gracias también a Aparicio, director de la Fundación. Y es un honor, por supuesto, compartir con Mauricio esta jornada de celebración y de reflexión sobre un acontecimiento que es uno de los más grandes en la historia contemporánea de la libertad. Voy a tratar de no repetir lo que ha dicho Mauricio. Es difícil en una circunstancia como esta no solaparme ligeramente con el relato fantástico y sumamente aleccionador que acaba de hacer, pero voy a tratar de evitarlo para que ustedes no tengan que volver a oír lo mismo dos veces. Sin embargo, en algunas cuestiones será inevitable hacerlo. Yo he estado varias veces después, yo no estuve antes, estuve después en la zona del muro de Berlín. Y siempre que voy, he estado ya unas 3 veces, quizá 4, y siempre que voy me planteo lo siguiente. Hay una tentación de banalidad y una tentación de olvido, que son por un lado una bendición y por el otro lado una tentación muy peligrosa. ¿A qué me refiero? A que el paso del tiempo ha ido normalizando la vida alrededor de la zona del muro de Berlín. Hay una zona donde hay un parque de perros, por ejemplo. Hay una zona donde hay pintura callejera. En la parte oriental del muro se inició poco después de la caída una galería que la gente iba enriqueciendo con su imaginación creativa poco a poco. Había una forma, digamos, muy humana y humanista de responder a ese trauma histórico que era la creatividad pictórica, convirtiendo el muro de Berlín en un acto de creación. Pero sin embargo, cuando uno recorre esas zonas, esto es al mismo tiempo muy hermoso y también muy peligroso, porque uno tiene la sensación que el paso del tiempo puede ir banalizando y diluyendo lentamente en el olvido para las nuevas generaciones algo que para sus mayores fue un acontecimiento absolutamente central de nuestro tiempo, ¿no? Por eso yo recomiendo a quienes vayan pasar por 3 lugares que son muy importantes. Uno es el famoso Palacio de las Lágrimas. Era el lugar donde se despedían las familias antes de separarse. Era un lugar de una carga emocional poderosísima, porque era el lugar del despido. Y uno no sabía si iba a volver a ver nunca más a su familia. Es un lugar donde hay que estar. Por supuesto, la Bernauer Straße también, el lugar por donde trataban de escapar. Habló Mauricio de la gente que trató de escapar. Se calcula que unos 5.000 alemanes orientales intentaron escapar. Ese era el lugar emblemático de las fugas, del escape y también, por supuesto, del fracaso y la muerte. Es un lugar que hay que visitar para luchar contra la tentación de la banalidad y del olvido. Y el otro es Checkpoint Charlie, que era preferentemente un lugar de cruce, de tránsito para los diplomáticos, pero también estaba en ciertas ocasiones abierto a los demás. ¿Y por qué era importante todo esto? Porque hay que recordar que gracias a los países occidentales, Berlín no cayó enteramente en manos del Imperio Soviético y del comunismo. Ciertas decisiones que tomaron los países occidentales en ciertos momentos claves, por ejemplo, en 1948, cuando Stalin decreta a través de sus títeres el aislamiento total de Berlín, las potencias occidentales, los aliados, responden con un puente aéreo a lo largo de 9 meses que mantiene con vida la llama de la libertad. De modo que pasar por Checkpoint Charlie también es una forma de recordar todo esto y luchar contra la banalidad y la tentación de la banalidad y del olvido. Mauricio ha hecho un relato fantástico de todo el proceso. Yo quiero regresar muy brevemente sobre él porque creo que una de las lecciones importantes que uno aprende de este relato es que no había nada predeterminado. La historia no es un movimiento impersonal,
no es el resultado de fuerzas impersonales que van haciendo inevitables ciertas cosas, no. La historia es un conjunto infinito de decisiones que toman seres humanos de carne y hueso en determinados momentos y que podrían no haber tomado. Y no haber tomado esas decisiones habría desviado la historia por senderos muy distintos. Por tanto, voy brevemente, a riesgo de solaparme un poco, sobre 2 o 3 acontecimientos en aquellos momentos que creo que ilustran muy bien la naturaleza de la historia y por qué quienes defendemos la libertad debemos tener siempre muy presente que la historia es el resultado de decisiones que toman ciertos individuos en ciertos momentos clave. Y la concatenación de esas decisiones es lo que produce los grandes movimientos de la historia, que retrospectivamente pueden parecer movimientos impersonales, inevitables. Yo hoy, ¿cuántas veces hemos oído? Era inevitable la caída del comunismo en ese momento. No, no era inevitable. Pasaron ciertas cosas muy importantes. El surgimiento de la figura de Gorbachov es muy importante, desde luego. Nada predestinaba a Gorbachov a surgir dentro de la nomenclatura soviética como líder del Partido Comunista. Nada predeterminaba, en todo caso, que ocurriera en ese momento y de esa forma. Y su visita, por supuesto, a muchos de los países satélites, pero especialmente a Alemania Oriental, tiene un efecto muy importante, porque Erich Honecker no era cualquier líder comunista. Era uno de los pocos que estaba resistiendo los esfuerzos de Gorbachov por generar una apertura dentro del sistema. Hay que recordar que Gorbachov no estaba intentando derrumbar la Unión Soviética, derribar la Unión Soviética, no estaba intentando forzar un tránsito hacia la democracia liberal. Estaba tratando de organizar una apertura dentro del sistema para hacerlo viable. Y este es un matiz de diferencia muy importante. Y como parte de ese esfuerzo, él recorría estos lugares, pero él tenía 2 o 3 enemigos dentro del Imperio Soviético que eran muy peligrosos. Y Erich Honecker era uno de ellos, un gran admirador, dicho sea de paso, de Kim Il-sung, es decir, el abuelo del personaje actual, y un gran admirador de Fidel Castro. Y era uno de los personajes que intentaba, desde luego, cuidadosamente, como había que hacerlo, dentro de una estructura donde Moscú estaba por encima, evidentemente, de Alemania Oriental, de resistir el movimiento de transformación conocido como glasnost y como perestroika al interior del imperio soviético. Por eso esa visita de Gorbachov fue tan importante. No solamente fue deslegitimando a Honecker a ojos de su propio pueblo, gradual y lentamente, porque la confrontación no fue pública, como acaba de mostrar Mauricio, sino que además produjo decisiones importantes al interior del aparato, incluyendo en cierta forma un golpe de Estado, porque Honecker efectivamente renuncia, creyendo que con eso va a detener el movimiento, pero es una renuncia en cierta forma forzada por una parte de la burocracia que se alía inmediatamente con Gorbachov y que cree encontrar una oportunidad, y eso está liderado por un personaje que se llama Egon Krenz, que es el que reemplaza a Honecker y es bajo el cual se produce finalmente el derribo del muro de Berlín. Esta concatenación de hechos no es ni casual ni estaba predestinada, es una concatenación de hechos que se producen a partir de ciertas decisiones que ciertos individuos toman en determinado momento. La visita de Gorbachov no solamente provoca unas manifestaciones populares que van gradualmente cobrando cierta fuerza, sino que además produce al interior de la burocracia unos movimientos de, digamos, resquebrajamiento paulatino de una estructura que hasta ese momento parecía absolutamente monolítica. Y por tanto también las decisiones de ciertos burócratas al interior de ese aparato va a tener consecuencias formidables para la historia y para la causa de la libertad. Pero desde luego nada de eso hubiera sido posible si no hubiera, como dijo también Mauricio, Gorbachov tomado decisiones claves en momentos determinantes. Nada predestinaba el hecho de que Gorbachov decidiera no enviar los tanques como las habían enviado contra el esfuerzo aperturista de Nagy en Hungría el año 56 o el esfuerzo aperturista de Dubček en Checoslovaquia en 1968. Él hubiera podido enviar los tanques si hubiera sentido que había un riesgo para sí mismo al interior de la burocracia soviética. Sin embargo, tuvo la inteligencia de entender que debía dejar hacer y dejar pasar.
en cierta forma. Y yo creo que esas decisiones individuales tomadas en esas circunstancias fueron también muy determinantes para la causa de la libertad. Él entendió que se estaba produciendo algo que podía tener un efecto dominó, porque recuerden ustedes que los germanos orientales, antes de la caída del muro, empiezan a emigrar, y empiezan a emigrar al interior del imperio para tratar de encontrar vías de escape hacia la libertad, y por eso salen primero hacia Checoslovaquia. Muchos se asilan en la embajada de Alemania Occidental, la embajada de Bonn, que entonces era la capital de Alemania Occidental, dentro de Checoslovaquia. Otros bajan más hacia el sur, hacia Hungría. ¿Por qué? Porque en determinado momento la frontera electrónica entre Hungría y Austria se elimina. Y eso implicaba una vía, digamos, un poquito alambicada y un poquito más extensa hacia Austria, es decir, hacia el mundo de las democracias liberales, las democracias occidentales. Todo este movimiento era un movimiento sumamente peligroso para todo el imperio. Y ciertos funcionarios que habían sido formados como perfectos burócratas comunistas, tuvieron una intuición muy feliz, la intuición de que ese movimiento era en el fondo un movimiento que podía a ellos justificarlos desde el punto de vista, desde luego, de lo que estaban intentando hacer en ese mismo momento y también desde el punto de vista de la historia, que era algo que también estaba en la visión estratégica de estos funcionarios, ¿no? De manera que todos estos hechos nos deben recordar, como amantes de la libertad, que la historia es una concatenación infinita de decisiones individuales que pueden tener efectivamente formar parte de un tejido colectivo, de un tejido, digamos, en el que participan muchas personas. Casi siempre es así, pero que siempre tiene actores individuales tomando decisiones que van empujando la historia en un sentido o en otro. Hasta ese momento fantástico que ha recordado también Mauricio, el personaje se llamaba Günther Schabowski, el burócrata, un perfecto burócrata, nombrado por la burocracia que en ese momento ya preside Egon Krenz, que se equivoca al responder una pregunta a este corresponsal creo que era de ANSA, de la agencia italiana, efectivamente, porque él lo que había hecho es había contado que se había tomado la decisión de cambiar las reglas migratorias, las reglas de viaje, es decir, que se iba a facilitar la posibilidad de salir, eso sí, con una visa, pidiendo una visa, pero había explicado que obtener esa visa iba a ser un procedimiento relativamente sencillo. Y cuando el corresponsal le pregunta a partir de cuándo tiene esto vigencia, él cree entender que lo que le está preguntando es a partir de cuándo se puede solicitar el permiso de salida, y por eso dice inmediatamente. Pero lo que ha pasado a la historia es un inmediatamente en referencia a partir de qué momento podemos pasar del otro lado del muro. De manera que debemos también a un error histórico, no el acontecimiento, porque eso ya estaba en marcha, evidentemente, pero sí quizá el momento del acontecimiento. Otra lección fantástica desde el punto de vista de la libertad, el factor casualidad, el factor inesperado, el factor azar, también juega su papel en la historia. A diferencia de lo que creían y siguen creyendo los comunistas, que la historia es el resultado de fuerzas impersonales. No, la historia es también a veces una sucesión de pequeños errores que están instalados en medio de estas grandes decisiones, pequeños juegos del azar, coqueteos de la casualidad, que también jugaron su papel en el derrumbe del muro de Berlín. Un muro que fue al mismo tiempo símbolo de la opresión, pero que también tuvo, y también la historia en eso suele ser ambigua, suele ser más compleja, suele estar llena de grises, de claroscuros, a diferencia de lo que creen los dogmáticos que ven todo o blanco o negro. Y también ahí hay un elemento interesante, porque el muro es al mismo tiempo, digo, un símbolo de opresión, pero también es lo que en cierta forma termina de sellar la libertad de esa pequeña parte del mundo que es Berlín occidental, ¿no? La historia era compleja, era antigua. Recuerden ustedes, Stalin intenta desde un comienzo apoderarse de todo Berlín. Ya mencioné el hecho del aislamiento total de Berlín que los
las potencias y los aliados occidentales logran superar a través de un puente aéreo que dura casi 9 meses. Es una etapa muy larga. De manera que Stalin tiene desde el comienzo la obsesión de quedarse con Berlín. Los aliados occidentales logran, mediante el puente aéreo, forzar, digamos, o preservar la libertad de Berlín occidental, hasta que en un momento dado, el año siguiente, en 1949, Stalin admite la realidad, y la realidad es que no va a poder apoderarse de Berlín occidental, del mismo modo que, por supuesto, está aún más lejos de sus posibilidades apoderarse de Alemania occidental, y en ese momento es que se divide Alemania finalmente de forma definitiva en dos. Pero el destino de Berlín no está enteramente sellado. ¿Por qué no está sellado? Bueno, porque en ese momento cruzar del lado oriental al lado occidental es fácil, es una posibilidad que está abierta a mucha gente. Estos burócratas creían que las fuerzas impersonales de la historia iban a ser, en cierta forma, su propio muro. Es decir, iban a contener, iban a retener a los germanos orientales para evitar que pasaran del otro lado. Y por supuesto no pasó eso, pasó exactamente lo contrario. 3 millones de germanos orientales pasaron del otro lado entre 1949, cuando se sella finalmente la partición de Alemania, y 1961, cuando un caballero llamado Walter Ulbricht, entre gallos y medianoche, empieza con el aval de Moscú, desde luego hace un viaje secreto a Moscú, con el aval de Moscú empieza la construcción del muro. 3 millones de germanos orientales huyen desesperadamente, y la manera de pasar al otro lado, a la otra Alemania, era Berlín, precisamente porque habían dejado esa puerta de escape, en parte por descuido, pero yo creo que más que por descuido, porque se habían creído su propio cuento, la idea de que la gente ascribía a ese sistema y que la gente, en cierta forma, haría de muro de contención ella misma con respecto a sus ansias de libertad. Por supuesto, eso no fue así, ¿no? De manera que cuando finalmente en 1961 se erige ese muro, en cierta forma Kennedy, que está en el poder en ese momento y que tiene también una decisión individual histórica muy importante que tomar, que es la decisión de si intervenir o no intervenir. Y por eso, como decía Mauricio, uno ve en las fotos esos tanques que están frente a frente, y hubo una posibilidad de guerra mundial en ese momento. Kennedy tiene que tomar una decisión importante y toma la decisión de no intervenir, de aceptar el fait accompli. ¿Por qué? Porque hace el cálculo y dice: desde 1948 que estamos al borde de una guerra, y acabamos de salir de una guerra verdaderamente trágica en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me doy por satisfecho de haber logrado preservar, de que mis antecesores y yo hayamos logrado preservar Berlín occidental, además de Alemania occidental, de las manos del comunismo. De modo que ahí también una decisión individual muy importante, en un momento determinado, tiene consecuencias para la historia de la libertad. Así que, bueno, este es un poco, digamos, en fin, la introducción que quería hacer desde el punto de vista histórico, pero no quería dejar de enfatizar muchísimo cómo estas decisiones individuales tomadas en determinados momentos guiaron el curso de la historia por cierto lugar. Voy a transitar ahora a otro aspecto que creo que es muy importante para hacerse una idea de las consecuencias devastadoras que tuvo y sigue teniendo ese sistema para cualquiera que lo haya padecido. Cuando finalmente los germanos orientales se liberan del comunismo, ocurre, por supuesto, algo muy importante, y es que se toma finalmente la decisión, que fue muy debatida y muy resistida en otras partes de Europa occidental, de reunificar Alemania. Una de las personas que más se opone, dicho sea de paso, fue Margaret Thatcher, que tenía mucho temor, decía ella, el nacionalismo alemán, pero yo creo que en el fondo también había en ella, a pesar de que era en tantas cosas una liberal, un cierto reflejo, un cierto sentimiento nacionalista británico, que veía con temor la emergencia de esta gran potencia alemana en el corazón de Europa, a quien veía como un formidable competidor para el futuro. En todo caso, hay muchas resistencias, hay mucho debate, y se toma la decisión de reunificar Alemania. Y solo cuando empiece ese proceso pasa a ser meridianamente claro hasta qué punto el comunismo ha devastado las bases mismas de la civilización y de la economía
en ese país. Hay que recordar lo siguiente: los 5 estados de Alemania Oriental que se incorporan a Alemania Occidental habían sido la parte más desarrollada históricamente de Alemania. Habían sido parte de la Liga Hanseática, un gran acuerdo comercial de la Edad Media en la parte norte y en parte en la parte central de Europa. Esos estados, sobre todo Sajonia, lo que se conocerá luego como Brandenburgo, pero Sajonia sobre todo juega un papel muy importante en la Liga Hanseática. Había sido también Sajonia especialmente lo que se llamó una ciudad imperial libre. Dentro del Sacro Imperio Germano había ciudades libres, llamadas libres, donde había unos espacios de libertad que permitió una actividad comercial significativa, un proceso, digamos, en cierta forma germinal de capitalismo, que había dado a Sajonia un lugar más o menos preponderante entre todas esas ciudades germanas, cosa que pasará a ser muy evidente en el siglo XIX, cuando la revolución industrial de Alemania empieza en Sajonia. Y Sajonia se convierte en el gran motor, en la gran locomotora de todas esas ciudades-estado en aquel momento, antes de la unificación alemana del siglo XIX. De manera que no es que la parte oriental de Alemania era la más subdesarrollada, como por ejemplo había ocurrido en gran parte del sur de Italia, frente a un norte de Italia mucho más desarrollado históricamente. No, había sido exactamente a la inversa. La parte oriental de Alemania había sido la más pujante desde el punto de vista económico. En ella la civilización, lo que conocemos como la civilización occidental y su sustento económico, había vibrado con mucha más fuerza, con mucho más dinamismo que en la otra Alemania. De manera que hay que recordar esto para entender hasta qué punto el sistema comunista devastó esa Alemania. Porque lo que se encontraron los alemanes occidentales fue algo infinitamente más complicado de lo que creyeron que iban a encontrar. Y por eso yo no sé si Helmut Kohl habría tomado la misma decisión de haber estado en posesión, digamos, cabal de la información con respecto a las consecuencias que había tenido en la convivencia de los germanos orientales, en las instituciones de los germanos orientales y en la economía de los germanos orientales, el paso por el comunismo. La productividad de los germanos orientales era la décima parte que la de los alemanes occidentales. Pónganse ustedes a pensar, la parte más desarrollada históricamente, la parte donde el capitalismo había surgido con mayor dinamismo, pasa a ser la décima parte en términos de productividad que la otra Alemania. ¿Qué pasa? En un primer momento, con este gran trasvase de fondos que lleva a cabo, que ejecuta Alemania Occidental, se produce un efecto rebote que era de esperar. De manera que entre 1991, cuando se produce la reunificación, y 1996, muy rápidamente Alemania Oriental asciende desde el punto de vista económico, y eso se puede medir de muchas formas. Una de ellas la renta per cápita. La renta per cápita al momento de caer el muro de Berlín era más o menos el 35, hay mucha disputa entre los historiadores económicos en esto, entre el 35% y el 40% de la renta per cápita de Alemania Occidental. ¿Por qué digo esto? Porque era muy difícil medir, el mundo de la estadística era la ficción, de manera que muy difícil medir exactamente, pero más o menos rondaba por ahí, entre el 35% y el 40%, me refiero a la renta per cápita de Alemania Oriental versus la otra Alemania. Bueno, en muy poco tiempo, gracias al efecto rebote y a este gigantesco trasvase de fondos, se eleva hasta llegar al 67%. Para 1996, en un periodo de solo 5 años, Alemania Oriental tiene una renta per cápita que ya representa más o menos el 67% de la germano occidental. De manera que esto parecería indicar que el proceso de equiparación de una Alemania con la otra está avanzando a una gran velocidad y que se va a completar en un plazo relativamente breve de tiempo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada de eso. Entre 1996 y 2016, es decir, un periodo de 20 años, casi no hay diferencia desde el punto de vista de la proporción que representa la renta per cápita
de la parte oriental con respecto a la otra. Es decir, sube de 67% a 71% nada más, en un plazo de 20 años, mientras que en apenas 5 años había pasado de 42% a 67%. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, lo que había pasado era que la realidad había empezado a mostrar sus orejas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando se produce la reunificación, Alemania Occidental toma 3 decisiones muy importantes. Una es liberalizar el comercio, otra es crear, en realidad ya estaba creada, pero le cambian el nombre y la hacen más compleja, una entidad burocrática que se llama la Treuhandelstadt, que es la que tiene la propiedad de todas las empresas estatales de Alemania Oriental, a lo cual le suman todos los campos, todo el área agrícola que había estado en manos del ejército. Esto es muy importante entenderlo. El ejército controlaba gran parte de la tierra en Alemania Oriental. Todo eso, más las empresas industriales, pasan a estar controladas por esta entidad que acabo de mencionar. Entonces Alemania Occidental dice, bueno, muy bien, esta entidad que está centralizando todo el aparato productivo de Alemania Oriental, vamos a utilizarlo como vehículo para transferir la propiedad a los privados, es decir, para privatizar todas estas empresas. Más de 8.500 empresas privatiza Alemania Occidental a través de esta entidad burocrática. Y el método que utiliza es básicamente vender a precio de saldo a empresas occidentales todas estas empresas burocráticas improductivas de Alemania Oriental. Esa es la segunda decisión económica importante, aparte de la comercial que mencioné hace un momento. Y la tercera es monetaria. Y lo que dicen es, vamos a reunificar la moneda, no podemos tener 2 monedas. Y fue una decisión muy complicada, no muy distinta, dicho sea de paso, a la que se toma cuando se crea el euro y se utiliza una sola moneda para Alemania y para España y Portugal, es decir, para países que tenían realidades económicas todavía muy distintas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la tasa de cambio, o la paridad, que era más o menos de 6-1 entre los 2 marcos, pasa a ser 1-1. Y esto tiene, por supuesto, 2 efectos. Inmediatamente, si uno es un pensionista o un consumidor, pasa a ser mucho más rico, tiene una moneda mucho más fuerte, con mayor poder adquisitivo. Pero también significa que los precios son infinitamente más altos. Los precios son 10 veces más altos. Y sobre todo, si uno es un empresario que está tratando de levantar económicamente Alemania, tiene un gran problema, y es que sus costos son infinitamente más altos. Y había pasado, por supuesto, algo muy importante, habían perdido los mercados de Europa Oriental, todas esas empresas improductivas por lo menos tenían los mercados de Europa Oriental, en ese momento dejan de tenerlos. Y esa moneda hace que los costos de esas empresas pasen a ser elevadísimos, ¿no? Por ejemplo, los salarios, por ejemplo, los proveedores, en fin, todo lo que forma parte de la vida de una empresa. De manera que, ¿qué hace Alemania Occidental? Se ve ante un gran problema, es decir, tenemos unas empresas a las que los costos, gracias a esta unificación monetaria, están arruinando, porque es un tejido empresarial que no es digno de ese nombre, que lo es de manera puramente ficticia, es una mera entelequia, en realidad no hay una economía productiva. El comunismo había devastado en el corazón capitalista, en el otrora corazón capitalista de Alemania, había devastado las bases mismas de la economía capitalista. Entonces, ¿qué hace Alemania Occidental? Dice, bueno, vamos a subvencionar masivamente la vida productiva de Alemania Oriental. ¿Saben cuánto se gasta Alemania Occidental? Los contribuyentes de Alemania Occidental, 1.2 billones del equivalente a euros de hoy, 1.2 billones, trillones en inglés, que es más o menos el tamaño de la economía de España. Imagínense, toda la economía de la España moderna de hoy, íntegra, fue el costo del subsidio de Alemania Occidental a Alemania Oriental. A ese punto había devastado el comunismo las bases productivas de la economía de Alemania Oriental. ¿Qué pasó? Que ese subsidio no podía ser eterno. Evidentemente, ni siquiera la pujante Alemania Occidental estaba en condiciones de sostener ese subsidio. De modo que duró unos años, durante los cuales se fue poco a poco, en fin, no diré equiparando, porque nunca llegó a ser equivalente, pero se fue, digamos, poco a poco elevando la renta per cápita de Alemania Oriental y a estrecharse un poco más gradualmente la diferencia entre ambas. Pero hay un momento en que ese subsidio se detiene, y en el momento en que ese subsidio se detiene, las empresas importantes que estaban en Alemania Oriental se retiran, de manera que para 2010 no queda una sola empresa importante alemana
en la parte oriental del país. Ni una sola. Y no solamente eso, sino que en ese periodo 2 millones de alemanes orientales pasan a la parte occidental porque no ven en su economía la menor luz de esperanza. ¿Recuerdan ustedes que les conté que 3 millones entre 1949 y 1961, entre la partición de Alemania y el muro de Berlín, 3 millones de alemanes orientales habían escapado a la parte occidental? Bueno, ahora, ya en libertad, así de atroz fue la reverberación post caída del muro de Berlín, del comunismo entre los germanos orientales, 2 millones de personas, la mayor parte jóvenes, pasaron a Alemania Occidental, de manera que imagínense ustedes lo que eso significaba también desde el punto de vista económico para esa parte del mundo que estaba intentando levantarse de sus ruinas, ¿no? Renacer económicamente. De manera que Alemania Occidental nunca pudo elevar a Alemania Oriental a su mismo nivel y hasta el día de hoy no ha sido posible. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La inevitable. El resentimiento, el rencor, la comparación odiosa y, por supuesto, el surgimiento, el resurgimiento del populismo. 2 populismos, un populismo de derecha que se llama Alternativa por Alemania y un populismo de izquierda que se llama Die Linke, la izquierda. Están en toda Alemania, pero esta es la diferencia: en Alemania Oriental tienen el doble de respaldo que en Alemania Occidental. En las últimas elecciones en Sajonia y en Brandenburgo, 2 estados muy importantes, Alemania Oriental obtuvieron la 4ª parte de la votación. Fueron la segunda fuerza, me refiero a Alternativa por Alemania, el populismo de derecha. La 4ª parte de la votación fueron la segunda fuerza más votada. ¿Por qué? Por el producto de un rencor social, de una frustración social que es esencialmente hija de la devastación 3 décadas después de la caída del muro de Berlín. Miren ustedes hasta qué punto esa reverberación ha continuado en el tiempo de la devastación económica producida por el comunismo. Las últimas encuestas, yo leí hace unos días una encuesta, decían cosas como estas: la 1/3 parte de los germanos orientales se consideran ciudadanos de 2ª o 3ª categoría. De manera que el nivel, el pozo de frustración social que existe en esa Alemania es, por supuesto, un caldo de cultivo muy fértil para el surgimiento o el fortalecimiento de esos populismos que han surgido también en la pujante y moderna Alemania. Todo responsabilidad de la devastación que produjo el comunismo en Alemania Oriental. No quiero extenderme demasiado y quiero viajar a través del charco hacia América Latina, porque creo que es importante también una perspectiva latinoamericana con respecto a aquello. Algunos de ustedes recordarán bien lo que estaba pasando en América Latina en el momento de la caída del muro de Berlín. Habíamos atravesado una década llamada perdida, una década de casi nulo crecimiento en América Latina. Veníamos de décadas de populismo, de un sistema altamente improductivo. Había habido también circunstancias internacionales muy difíciles, se había producido crisis desde el punto de vista financiero, había una deuda, por supuesto, muy extensa. En fin, todo eso produjo una década perdida. Pero era una década, además, muy peligrosa, porque, por supuesto, era todavía una década inscrita, instalada en la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría, de manera que el comunismo estaba muy activo, estaba financiado, tenía en jaque a muchos gobiernos de la región, pero sobre todo a Centroamérica, y tenían además el poder en Nicaragua, ¿no? Y en 1990 se derrumba el muro, se derrumba no, porque esa es una expresión impersonal, derrumba nuestro muro de Berlín una señora por la que nadie daba un centavo, que se pasó recorriendo Nicaragua con una pierna enyesada. Se burlaban de ella los sandinistas, Daniel Ortega, machista y violador, la agredía, la insultaba, sus partidarios la ofendían de un modo que, especialmente hoy, en estos tiempos, parecería un nivel de vejación verdaderamente atroz. Bueno, esta señora en 1990 derrota a la poderosa maquinaria sandinista, unas elecciones históricas en América Latina. Ese fue
el momento en que se derribó o derribaron el muro de Berlín. Yo recuerdo, yo estaba envuelto en una campaña electoral, involucrado en una campaña electoral en mi país, tratando de llevar algunas de estas lecciones a Perú, un Perú que vivía un proceso hiperinflacionario por el populismo del primer Alan García y que además estaba bajo la amenaza de Sendero Luminoso, que tenía por lo menos una tercera parte del territorio nacional, si no controlado directamente, controlado indirectamente, ¿no? De modo que recuerdo mucho el efecto que nos hizo allá en la pequeña Nicaragua, la victoria de esta señora, de Violeta Barrios de Chamorro, viuda de un gran personaje que había sido un gran luchador contra Somoza, pero una persona que no había tenido experiencia política, de la que no se había nunca dicho que podía tener ambiciones políticas, que no tenía dinero, que no tenía aparato político, que no tenía absolutamente nada y que ni siquiera podía recorrer bien el país porque tenía en ese momento la pierna enyesada. Bueno, esta señora fue capaz, como digo, de derrotar a los sandinistas. Entonces se abre en América Latina. Eso, por supuesto, despierta en los defensores y amantes de la libertad una esperanza enorme y empieza un proceso en América Latina de recuperación de la idea de la libertad en todos los campos, la libertad en el campo político, la libertad en el campo económico, y hay distintos experimentos. No voy a entrar en detalle en esos experimentos, es una década de claroscuros, porque así como hay procesos de apertura económica, de globalización, de apertura comercial, de privatización, hay también un enorme autoritarismo y además todo esto se ve muy afeado por la corrupción. El proceso en realidad había empezado a finales, salvando la experiencia chilena, había empezado a finales de los años 80 en México con De la Madrid, luego con Salinas de Gortari, y había continuado luego con distintos personajes, Fujimori en Perú, Menem en Argentina, etcétera, etcétera. Fue la década mal llamada neoliberal, que arrojó esa doble experiencia. Por un lado, una América Latina que se modernizó a medias desde el punto de vista económico, se enganchó mejor al resto del mundo, pero al mismo tiempo experimentos turbios desde el punto de vista ético, autoritarios desde el punto de vista político en gran parte, que arrojaron sobre esa década una negra sombra y que luego dieron pie al comienzo del nuevo milenio, al resurgimiento del populismo a través del socialismo del siglo XXI, ¿no? Un proceso que dura unos 15 años hasta que, a partir de mediados de la segunda década del milenio, se produce la caída del lulapetismo en Brasil, de Dilma Rousseff, pero sobre todo de toda una estructura de poder alrededor del Partido de los Trabajadores de Brasil, seguido, como saben ustedes, de la caída del kirchnerismo en Argentina. El extraño, en fin, que se produce, extraño en el sentido hípico, que se produce en Ecuador, cuando quien debía, digamos, prolongar al correísmo en realidad termina dándole la espalda. Pero en fin, todo esto se enmarca dentro de un proceso claramente de deterioro serio, de retroceso traumático de las fuerzas del populismo, que en algunas de sus variantes lo que querían era erigir nuevos muros de Berlín en América Latina, hasta el día de hoy en que estamos en un proceso complejo, en el que yo no diría que eso ha sido revertido del todo, porque yo veo a los bolivianos masivamente movilizados contra su nuevo dictador. Digo nuevo dictador porque ahora yo creo que ya se puede hablar de Evo Morales en esos términos, quizás hasta hace algún tiempo solo a medias. Yo veo a Venezuela, a pesar de que a Maduro se lo ve relativamente envalentonado por haber capeado el temporal, yo veo de todas maneras a 90% de los venezolanos enemistados con su régimen, y evidentemente eso va a representar para el régimen chavista una permanente precariedad. Y veo también que el kirchnerista que ha ganado las elecciones, o el kirchnerismo que ha ganado las elecciones en Argentina, ha tenido que disfrazar su discurso haciendo concesiones que en otros tiempos hubieran sido impensables para poder ganarlas, y todavía no está claro que puedan resucitar al kirchnerismo desde el punto de vista de las políticas que van a aplicar, porque el contexto en el que van a tener que tomar decisiones es un contexto gravísimo de una inflación que podría pasar a ser hiperinflación en cualquier momento. Pero en todo caso, no hay duda que han recuperado algo de brillos y hoy estamos en una lucha país a país entre estas dos grandes visiones que 30 años después de la caída del muro de Berlín todavía no han terminado de dirimir esa lucha, que es al mismo tiempo una lucha de ideas, una lucha de visiones, que una lucha puramente política por el poder. Yo quiero terminar simplemente recordando, yo no sé si tengo aquí
no se asusten que esto va a ser muy breve. Quiero simplemente recordarles cuál ha sido la consecuencia para América Latina de tener un sistema institucional y económico profundamente estatista, profundamente populista y muy influido, si no de manera directa, sí de manera indirecta, por la ideología totalitaria, por la ideología de quienes erigieron el muro de Berlín y contra los cuales las fuerzas de la libertad fueron capaces de imponerse hace 30 años en esa parte tan importante de Europa. Miren, una de las consecuencias es que la tasa de crecimiento de América Latina va a ser la más baja del mundo, en el sentido, digamos, de bloques regionales, la más baja del mundo. Y estas cifras están infladas, porque ya hoy las cifras de Chile, estábamos hablando con Mauricio ayer, probablemente van a estar muy por debajo de lo que se esperaba, porque la situación está generando un clima tan tóxico que probablemente estemos hablando de 2, 3 y puede que más meses de crecimiento negativo, de modo que el promedio del año probablemente ya va a estar por debajo del 2%. Así que, pero incluso con estas cifras, digamos, de hace pocos días, estábamos hablando de un crecimiento de 0.5%. La tasa de crecimiento mundial este año es 3.3, 3.4%, la tasa de Asia es 6.4%, la tasa de África subsahariana 3.4%, la tasa de América Latina 0.5%. Esta es la consecuencia de nuestros muros de Berlín. Las dos economías más importantes de América Latina, Brasil y México, van a crecer menos de 1% este año, es decir, no van a crecer. Las tasas de crecimiento de países, economías muy importantes de América Latina, como Argentina y como Venezuela, negativas. La de Venezuela, menos 35%, con suerte. La tasa de Ecuador también va a ser negativa este año. Estaban creciendo un poco más Colombia, Perú, Chile, 3 de los 4 países que forman la Alianza del Pacífico. Estamos viendo lo que está pasando en Chile. También hay una cierta desaceleración en Perú. Estas cifras puede que sean un poquito optimistas, pero estamos hablando en todo caso de cifras relativamente modestas. Centroamérica, alrededor de 3%. Y ya les digo, México junto con Brasil, las dos economías más importantes, tasas de crecimiento de menos de 1%. De modo que esta es la consecuencia, que nadie me diga, esta es la consecuencia de factores internacionales. Desde luego que hay factores externos, se acabó el boom de los commodities, la situación, por ejemplo, entre China y Estados Unidos está creando un ambiente difícil para muchos de nosotros, pero la tasa de crecimiento mundial es de 3.4%, la tasa de crecimiento del África subsahariana es 3.4%, la del Asia es mucho mayor, de manera que este es el saldo que arrojan nuestros muros de Berlín. Miren esto, por ejemplo, que me parece a mí muy importante. En los años 80, la contribución de América Latina al crecimiento mundial más o menos era 32-33%, y la de los países emergentes era más o menos 37%. No había una gran diferencia. América Latina estaba relativamente a la par con el resto del mundo emergente en cuanto a su contribución al crecimiento mundial. Hoy en día, los países emergentes representan el 60% del crecimiento mundial y América Latina el 12%, casi la tercera parte. Esa es otra forma de ver las consecuencias de los muros de Berlín que todavía aprisionan, arrojan las economías y la vida productiva de nuestros países. Esto me parece a mí verdaderamente trágico. Luego tenemos, miren, deliberadamente escogí el periodo del boom de los commodities. Lo traje un poco antes y lo llevé un poco después, porque si no sería hacer trampa. Pero todo este periodo entre el año 2000 y el año 2016 incluye el boom de los commodities, del cual se beneficiaron muchos de nuestros países, Ecuador entre ellos, el correísmo entre ellos. El crecimiento promedio de América Latina anual apenas 2.8%. Estoy incluyendo todo el periodo del boom de los commodities, 2.8%. Miren ustedes, otros 56 países no latinoamericanos, sin incluir a China, he eliminado de la ecuación a China para ver si de esa manera equilibraba un poquito las cosas y hacía trampa a favor de América Latina. 56 otros países crecieron en ese mismo periodo 4.8% contra el 2.8% latinoamericano. Y repito, el boom de los commodities a cabalidad está incluido en esas cifras. Esto me parece a mí particularmente interesante. Tuvimos unos años de crecimiento precisamente durante la bonanza de las materias primas, pero miren qué engañoso fue aquello. Miren, hay distintas formas de contribuir al crecimiento.
Una es, por supuesto, que aumente el número de trabajadores. Si yo tengo más trabajadores igualmente productivos que los que tenía antes, mi resultado final va a ser una mayor productividad, ¿no es cierto? Voy a producir más simplemente por el hecho matemático y numérico de tener más trabajadores. Es una forma de producir más crecimiento. Otra es tener más capital. Aumenta el capital con el mismo número de trabajadores, voy a tener una tasa de crecimiento un poco mayor. Y otra, que es la más importante, es lo que se llama la productividad total de los factores. Esto es una jerga económica que no significa otra cosa que los factores intangibles, invisibles, institucionales, que son los de verdadera calidad de crecimiento. Son los que han dado a los países más desarrollados del mundo su cualidad, digamos, económica, ¿no? Miren la contribución del factor trabajo en América Latina, es decir, el factor puramente numérico de más trabajadores incorporándose al mercado de trabajo, 73%. Esa fue la contribución. De modo que el grueso del crecimiento latinoamericano importante de los años de la bonanza de los commodities fue simplemente, ¿por qué? Por la demografía y dos, por la incorporación masiva de mujeres al mundo del trabajo. Eso ayudó muchísimo. El problema hoy es que ya la demografía no está creciendo y dos, que ya el número de mujeres no nos va a dar mucho margen para crecer por ahí. ¿Por qué? Porque la proporción es más o menos de 68%, la proporción de mujeres versus hombres trabajando hoy es 68%. Ya no queda mucho más margen para seguir creciendo gracias a la incorporación masiva de gente, de personas al mundo del trabajo. De modo que vamos a depender del capital y sobre todo de la productividad total de los factores. Pero es muy grave. Miren ustedes la comparación con las otras economías emergentes, donde la contribución de esa columna celeste es infinitamente mayor que la de la columna negra. Es decir, allí no es porque está aumentando el número de trabajadores, allí es porque se están produciendo unas reformas institucionales, esos factores intangibles, invisibles, de difícil medición estadística, pero que son fundamentales, porque son los que están produciendo ese crecimiento muy superior al de América Latina. Y no se diga nada a China, donde casi todo, ya, por supuesto no puede ser población, ya tiene 1.300 millones de habitantes. Ahí es básicamente por esos factores de alta productividad. Aquí tenemos desglosado, digamos, por países latinoamericanos. Fíjese qué interesante, Perú, que hizo algunas reformas liberales importantes en los últimos 20 años, y allí sí hubo un factor importante relacionado con la productividad total de los factores, además del factor puramente de trabajo. Pero mira que en todos los otros casos, incluyendo Chile, donde claramente hay desde hace unos años una desaceleración del crecimiento económico que yo creo que juega su papel en lo que está pasando, porque evidentemente la reducción de la desigualdad que se venía produciendo estaba siendo también muy motorizada por el crecimiento. Si el crecimiento deja de producirse en los niveles en los que estaba, tiene que haber desde luego una relación entre la percepción que tiene esa clase media todavía precaria de que se ha estancado un poco. Aquí también hay me parece a mí un aspecto muy importante que analizar, que tiene mucho que ver con estos movimientos de protesta, de indignados que estamos viendo en muchos países de América Latina, la precariedad de la clase media. El 63%, cuando ustedes recordarán seguramente en la parte final del boom de los commodities, se hablaba de América Latina en términos de crecimiento de la clase media, nos bombardeaban los periódicos, sobre todo en sus secciones financieras. América Latina está no solamente creciendo, sino que está sacando de la pobreza y convirtiendo en miembros de la clase media a millones de latinoamericanos. Bueno, ¿cuál era la realidad? La realidad es que era una clase media sumamente precaria y vulnerable, el 63% de la población con menos de $20 al día y 150 millones de habitantes entre 5 y 11 dólares al día. Es una clase media muy precaria, basta que se desacelere la economía, basta que haya factores, incluso internacionales, para que esa clase media esté al borde de volver a caer en la pobreza. De modo que esos factores, no solamente estadísticos, no solamente, digamos, objetivos, sino también subjetivos, psicológicos, anímicos, probablemente están jugando un rol en el malestar, en la disconformidad que está en el aire hoy día de la protesta latinoamericana, marginando por un momento al factor ya puramente ideológico que está jugando y violento y terrorista que está jugando su papel, ¿no? El resultado, por supuesto, de tener esa baja productividad total de los factores es que nuestras tasas de inversión en los mejores momentos, muy inferiores a las de los países asiáticos, a las de los otros países emergentes. En fin, no voy a continuar por ahí para no aburrirlos, pero lo que quería era, para terminar, darles una idea de hasta qué punto esta es una discusión vigente y una discusión local. Pero mi mensaje final no es un mensaje de derrota, es un mensaje de enorme
optimismo. No solamente estamos hoy celebrando una de las grandes hazañas de la libertad, para usar la famosa expresión del filósofo Benedetto Croce, no solamente una de las grandes hazañas de la libertad, sino una gran lección histórica que debería instalar entre nosotros el permanente optimismo, pero sobre todo esta lección. Las victorias de la libertad no son nunca definitivas, son solo parciales. Y esta es una batalla que hay que renovar, no solamente con cada generación, sino con cada día. Esa batalla no se gana nunca del todo. Es una batalla permanente que requiere una vigilancia perpetua y constante. Y yo creo que si gentes como Guillermo y gentes como quienes acompañan a Guillermo tienen presente esa lección, ella los dotará de fortaleza en los momentos de adversidad, dificultad y soledad, y también de ecuanimidad en esos momentos en los que tan fácil es caer en la euforia, en el optimismo excesivo y ciego. La libertad es una causa que hay que renovar todos los días, y si nosotros mantenemos esa importante lección de la caída del muro de Berlín con nosotros, estoy seguro que volveremos a encontrarnos aquí dentro de pocos años para seguir celebrando cosas muy hermosas. Muchas gracias.